Perfecto. Bien, pues estamos ya aquí haciendo la grabación. Hola, buenas tardes, Lorena, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, Samuel. Qué gusto verte, Muchísimas muchas gracias gracias sí. por tu No, tiempo. gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, pues como les habíamos platicado, tuvimos la fortuna de contar con la disposición de Lorena Salmerón. Ella es egresada de la carrera de comunicación. Concluyó hace ya varios años, concluyó en el 2004, estoy bien, 2005, Lorena, la carrera de comunicación en Sí, la Ibero. Y 2004, bueno, exactamente. ante un cambio de última hora que tuvimos, solicitamos el apoyo de Lorena y amablemente ella, pues muy entusiasta, como siempre ha sido desde que yo la conozco, desde que era estudiante, eh, tuvo toda la disposición del mundo para participar con nosotros el día de hoy. Y bueno, salvo el pequeño cambio que tuvimos que hacer por el horario, porque ella tiene un par de actividades laborales, tuvimos que hacer esta grabación un poquito antes. Así que yo le agradezco mucho todavía más a Lorena el hecho de que se haya hecho un espacio en su trabajo para poder hacer esta actividad. Lorena Salmerón, como ya les decíamos, ella egresó a la carrera de comunicación, hizo una maestría, se fue en el 2007, 2008 a estudiar una maestría en cultura, medios y comunicación en NYU. Y básicamente al regresar después de hacer ese máster en Estados Unidos, aunque ya cuando era estudiante desde el año 2003, ella empezó a colaborar en diferentes agencias y proyectos. Realmente hasta después de que volvió de Nueva York, empezó a desarrollar una actividad que ya tiene pues más de 10 años llevándola a cabo en la agencia de Terán. Vamos a pasarles la página web de Terán para que la puedan visitar. Y ahí actualmente colabora desde todo este tiempo como directora o como jefa de estrategia. Es algo que nos va a explicar ella, porque el mundo de la publicidad, el mundo global, comparte un lenguaje en muchas partes del mundo, y este lenguaje o la semántica de la publicidad y la mercadotecnia evoluciona constantemente. Muchas veces las propias agencias modifican algunos términos, los registran como marcas, muchas veces como las agencias de investigación, algunos procesos, algunas ideas. Y bueno, en este caso, los cambios que ha vivido el mundo digital y la sociedad gracias a las comunicaciones digitales, pues han transformado muchas dinámicas de las viejas formas de elaborar de las empresas. Y en el caso de las agencias de publicidad, sabemos que se han modificado en alguna medida sus procesos e incluso sus nombres. Así que de todo esto es justamente de lo que nos va a platicar Lorena. Ella tiene mucha experiencia en la creación, en la consolidación de marcas, en su análisis. Ha trabajado pues con diferentes grandes empresas, ¿no? Aquí tenemos una lista: Nextel, Yoplait, Food, Whiskas, Visa, GNP, Volaris, ¿no? Nissan, Henkel, BBWA, no me la sé, a mí la campaña no funcionó conmigo, yo no soy cliente de Bancomer, es BBVA. Exactamente, BBVA. Exacto. Domino's Pizza y, en fin, una serie de grandes empresas. Así que Lorena tiene un punto de vista privilegiado que nos va a compartir y que esperemos poder aprovechar la experiencia de escucharla. Así que bienvenida, Lorena, te cedemos la palabra y pues muchas gracias nuevamente por tu tiempo. No, Samuel, muchísimas gracias. Yo encantada de estar aquí, de poder platicar un poquito de mi experiencia. Lo primero que quería contarles es cómo había yo llegado al mundo de la publicidad, porque sí, efectivamente estuve en Libero. Fui muy feliz en Libero y una de lo que yo estaba segura es que no iba a acabar en una agencia de publicidad. Yo me inclinaba para la parte de investigación de mercados. Tomé el subsistema. El otro día platicábamos, Samuel, que ya no me acuerdo si sí está o no está, pero bueno, tomé el subsistema de investigación de mercados, ¿no? Y pues bueno, yo decía, yo seguramente voy a acabar en una agencia de investigación.
Y lo que pasó es que empecé a tener ciertas entrevistas, empecé a platicar con personas que trabajaban en agencias de investigación de mercado y yo decía, algo me falta, o sea, algo me falta, como que sí entiendo al consumidor, veo de qué se trata, voy a focus groups, entiendo la parte cuantitativa, pero de repente decía, me falta algo de ver dónde puedo aplicar este conocimiento. Y por alguna situación alguien me puso en el camino, ¿no? La realidad es que tuve la oportunidad de platicar con José Terán, ¿no? El fundador y dueño de TBWA, bueno, de Terán TBWA, y de repente le estoy contando y le estoy diciendo, pues la verdad es que me gusta mucho. La verdad es que fue una plática, más que una entrevista, fue una plática muy casual, porque le dije, pero a ver, solamente necesito un poco de orientación. Me gusta mucho el mundo del consumidor, me interesa mucho saber cómo se comportan, cómo perciben a las marcas, cómo nosotros podemos hacer un mejor trabajo para relacionarnos con ellos, pero me falta la parte de implementación. Y entonces fue él cuando me dijo, en un término que yo no había oído, la verdad está muy bien que ustedes ya lo empiecen a oír desde ahorita, es el término de planner, ¿no? De estratega de marca. Y entonces fue así de, órale. Y me dijo, prácticamente lo que tienes que hacer, ¿no? Es en una agencia de publicidad, el chiste es entender al consumidor para nosotros poder luego hacer campañas, mensajes, comunicación, que esté reflejado lo que los consumidores piensan, sienten, quieren, perciben, ¿no? Y entonces ahí dije, no, pues entonces es exactamente eso lo que estaba buscando toda mi vida y pues no sabía ni que existía. Eso les estoy hablando hace mucho tiempo, hace más de 15 años, como decía, espero que no se devele su mi edad y así, pero la realidad es que hace más de 15 años. Y cuando entonces dije, híjole, no, pues prácticamente eso es lo que estoy buscando así en mi vida, entonces sí le dije, oye, pues no habrá un lugar por aquí. Y me dijeron, bueno, a ver, si quieres entrar en un proceso de entrevista, entré a proceso de entrevista tradicional y me quedé. Entonces llevo siendo estratega o planner de marca desde hace, pues sí, prácticamente 15 años. Es el área de una agencia de publicidad que más me apasiona, me encanta. De repente hay gente que tiene como esta inquietud de repente pasarse a creativo o de repente pasarse a servicio al cliente o a producción y así, y la verdad es que no, yo siempre he estado así, amo la parte de planeación de marcas, entonces siempre he estado en la parte de planning. Y mi trayectoria ha sido bastante sencilla, ¿no? Samuel ahorita ya la mencionó un poquito, pero prácticamente estuve en Terán. De ahí tuve la oportunidad de irme a hacer una maestría a Nueva York, a NYU, que hablaba de esta parte cultural, la parte de los medios y cómo se junta todo eso a través de la comunicación. Y luego regresé a otra agencia que se llama JWT, que también es una agencia global. Aquí también tenía representación aquí en México. Estuve 2 años y medio. La verdad es que aprendí muchísimo de toda JWT en el mundo publicitario. Tiene como el nombramiento, vamos a decirle, de que fue uno de los fundadores de lo que se conoce como planning, exactamente. De empezar a construir marcas, a empezar a entonces ver cómo los consumidores pueden relacionarse con la marca, y entonces ellos fueron como los fundadores. Entonces la verdad es que fue una experiencia, estuvo muy intensa, ¿no? Porque llevábamos muchas marcas. La verdad es que planning es una disciplina muy pues, apreciada, ¿no? En la agencia. Entonces, la verdad es que aprendí muchísimo en Walter y luego tuve oportunidad de volverme a regresar a Terán. Y la verdad es que con todo mi conocimiento apliqué también o traté de empezar a tener como esta cuestión, como de esta disciplina que había aprendido en Walter para aplicarlo en Terán. Y la verdad es que entonces pues fui creciendo otra vez en Terán hasta que hace 5 años, ya 5 años, pues bueno, me asignaron ser directora del área de estrategia de la agencia. Entonces, ese es un poco mi trayectoria, cómo llego a la publicidad. Ahora me encanta, me fascina estar en la publicidad, me gusta mucho el ritmo en las agencias, me gusta mucho convivir con diferentes puntos de vista, porque una de las cosas que ha pasado en los últimos 15 años, desde que yo entré ahora,
las agencias de publicidad se han hecho muy diversas, ¿no? De que antes de que era un ámbito muy creativo, ¿no? Meramente creativo, de repente hay nuevas disciplinas que se están metiendo, ¿no? Sobre todo cuestiones, por todo el mundo ya sabemos de esta cuestión de data, ¿no? De repente las agencias nos estamos volviendo cada vez menos, nosotros tenemos un dicho que se llama, en que las agencias tenemos que pasar del we think a we know, ¿no? Porque antes la creatividad es algo como muy subjetivo, ¿no? Y la creatividad es un proceso un poco que sale de la nada, ¿no? Que no tiene una metodología tan rígida como a lo mejor alguna otra cuestión como más cuantitativa. Y ahora se están juntando esos dos mundos. Entonces, yo amo estar en este momento en la publicidad porque entonces se juntan como estos dos mundos, tanto un poco más data driven, que nosotros le decimos, para nosotros poder tener cuestiones mucho más factuales respecto a lo que hacemos con las marcas, pero por otro lado sigue estando la parte pues mucho más mágica, ¿no? Vamos a ponerle así, más mágica, más creativa, ¿no? Las conversaciones, el idear cosas nuevas, empezar en cosas que nadie más ha pensado, ¿no? Entonces, bueno, y les digo, entonces a mí ya eso de que no iba a terminar una agencia de publicidad, pues no se cumplió y la verdad es que O sea, un mundo lo que desempeñas es una labor, digamos, pues transdisciplinaria, ¿no? Porque abarca varias disciplinas. Te quería preguntar, Lorena, sí, por ejemplo, el concepto de brand management, ¿no? O sea, la sí, gestión de sí. marca, ¿eso es más del lado del cliente, de las empresas? Sí, Digamos que de tú repente, colaboras con la gestión de una marca, por ejemplo, en una empresa cuando contratan sus servicios. sí, mira, la verdad es que o sea, la parte de brand management, nosotros tenemos brand management, pero no necesariamente la llamamos así. Brand management normalmente está ligado a la parte de los clientes, que son gerentes de marca. Y entonces lo que tienen en la estructura normalmente, de repente, digo, depende, hay muchas estructuras, muchas maneras, pero normalmente siempre hay un área que se llama brand management, que normalmente está en comunicación y en marketing, que son entonces los que son el punto de contacto con las agencias de comunicación. Okay. Dentro de las agencias de comunicación, las agencias creativas, lo que sí hay en la parte de brand management, bueno, que aunque todos tenemos que tener un poco de brand management, hay una parte que nosotros le llamamos servicio a cliente, que es, no sé si lo han oído por ahí, comúnmente se le llama cuentas, ¿no? Entonces, esta parte de brand management para nosotros es un poco más servicio a cliente y prácticamente nosotros no nos gusta, por ejemplo, a nosotros no nos gusta que sea servicio a cliente, ¿no? Porque tiene que haber una cuestión como más de aliados. Entonces, nosotros en Terán, adentro, les llamamos brand leaders, Okay. ¿no? Entonces, estos brand leaders lo que hacen es gestionar todo lo que va a hacer la marca. Entonces, ellos, por ejemplo, es un departamento súper importante en la agencia porque lo que ellos hacen es poder pues, tanto administrar, tanto coordinar, como ser como todo el punto en común entre el cliente, ¿no? Entre una marca, ¿no? Entre una compañía que contrató a la agencia y todo lo que pasa adentro. ¿No? Porque entonces yo tengo que ver, o sea, yo la realidad es que tengo que ver con creativo, pero creativo tiene que ver con producción y producción tiene que ver con más partes y siempre el hilo conductor entre todas las áreas dentro de la agencia son estas personas que nosotros les llamamos brand leaders. Entonces, perfecto. Esta parte de management, pues les digo, en cierto modo todos hacemos este management, pero normalmente el título de brand management o de brand manager está más del lado del cliente. Nosotros en las agencias hay muchos nombres, nosotros les digo que para la parte de cuentas, nosotros les llamamos brand leaders, porque pues prácticamente son los que lideran, ¿no? Cómo la marca se desempeña, ¿no? O cómo se lleva a cabo todo lo que tengamos que hacer para la marca. Entonces, es súper bueno que me introdujiste este tema, porque les quería contar las áreas que hay en las agencias, o las áreas principales, ¿no? Porque todas también son varias, pero la primera parte es esto de que hablábamos ahorita, ¿no? En la parte de brand management o brand leadership, en el caso de Terán. Luego está el gran área, ¿no? Que son como para los que trabajamos, vamos a decirle así, en una agencia de creativa, que son los creativos, el área creativa, que son los responsables del desarrollo y la creación de las ideas creativas, tal cual, bastante simple. Ellos lo que se trata es
ellos tienen que entender al consumidor y entender la marca para entonces ver cómo hacen ideas que entonces reflejen tanto lo que quiere la marca como lo que quiere el consumidor. Luego hay otra parte que también es importante dentro de las agencias creativas que se llama producción. No todas tienen, pero es un área importante y es bastante común. Y prácticamente ellos son el enlace. Nosotros no tenemos capacidades de producción más pequeñas. Tenemos una parte que se llama Disco, que hace producciones muy pequeñas, o sea, digamos con el celular o cuestiones como muy chiquitas. Así, ahí está la página. Tenemos de repente esa capacidad, sin embargo, el área de producción son también otra vez un intermedio entre las agencias productoras, que eso la verdad es que me imagino que han oído, o bueno, no sé si han oído, pero entonces son agencias productoras que son los que realizan pues, la producción de un comercial, por ejemplo, o de una fotografía. No lo hacemos directamente nosotros, pero tenemos un área que nos ayuda a coordinar y a salvaguardar la idea. No tenemos a alguien adentro de la agencia que cuando sale una idea creativa nos ayuda a ver que el proceso que va a seguir un tercero, ¿no? Un director, durante el proceso de filmación, todo eso, puede entonces respetarse esa idea. De ahí, la verdad es que hay varias áreas que evidentemente tenemos áreas de pues un poco administrativas, ¿no? Finanzas, recursos humanos, todo eso, que todas tenemos que tener como empresas. Y luego hay ciertas áreas que están empezando a surgir, que esa es la que quería contarles. Hay áreas, de repente, que en el caso de Terán le llamamos Business Intelligence, que es la nueva adaptación, ¿no? O la nueva bienvenida a estas como les decía, estas áreas que antes no teníamos o no considerábamos dentro de las agencias, que tiene que ver con data y esta cuestión que les digo, nosotros le llamamos Business Intelligence. ¿Cómo podemos nosotros entender perfectamente al consumidor, al mercado, a los factores externos, a cómo está desempeñándose la marca para entonces, a partir de tener esa data, nosotros convertirla en estrategia y de estrategia convertirla en creatividad? Fíjate que ¿Vale? este concepto de, hace rato preguntabas, sí, el subsistema de investigación sigue. Sí. Ok. Y ahora en el nuevo plan de estudios estuvimos con la pregunta, con la duda de ya llamarle directamente inteligencia de negocios o business intelligence a esa área. Porque buena parte de las habilidades de aprender a hacer investigación en comunicación va orientada a la toma de decisiones, ¿no, Lorena? ¿Tú cómo ves en el panorama, en el mercado, la valoración del business intelligence, de la inteligencia de mercados o de negocios como pues, un área importante? Es importantísima, la verdad se está volviendo mucho más importante porque antes, como decía, toda la parte de comunicación, la parte creativa, nos movíamos mucho con la intuición. Pues yo creo que el consumidor hace esto, a mí se me hace que por aquí podríamos movernos y mientras más información tengamos y más data, que eso sabemos que entonces ya estamos generando, hasta cuando no queremos, estamos generando data, esa información se tiene que volver un asset para tomar decisiones. Entonces, claramente me encanta la idea que se tome como Business Intelligence porque lo que necesitamos ahorita es seguir incorporando estos facts, esta data, este conocimiento como real y fundamentado, que entonces nos pueda decir, tienes que irte por A o B. Ya no es una cuestión de gusto, ya no es una cuestión subjetiva, sino es saber, el mercado está pidiendo A o B. Y entonces me encanta que se llame ahorita Business Intelligence porque prácticamente, les digo, de antes algo que era medio ajeno a la parte publicitaria, ahorita se está volviendo el fundamento. O sea, ya hay muchos clientes que ya nos dicen, pues no, a ver, dime, pues ¿por qué? Dime por qué estás diciendo que tenemos que hacer esto. O dime por qué los consumidores va a gustarles esto. O dime por qué, qué estamos atacando. O sea, la verdad es que sí hay ya en el mercado tal cual, tanto el lado de las agencias como el lado del cliente, esta necesidad de tener como estos facts, porque la data está allá, está afuera, ¿no? No es que estemos ahora inventando nada. Entonces, la data está afuera y entonces nosotros, y ya estamos en un proceso, la verdad, esto es relativamente nuevo para nosotros, porque les digo, antes las agencias publicitarias eran un poco, pues nosotros creemos, se ve padre,
¿no? Y la verdad estamos en este proceso de aprender a incorporar la data como parte del trabajo diario y por eso nosotros así en Terán estamos muy interesados en el que el departamento de Business Intelligence sea un departamento clave y un departamento pilar, ¿no? Este departamento también está bajo la parte de estrategia, entonces tenemos, o sea, se vuelve como una especie de intermediario. Tenemos a la parte de Business Intelligence, tenemos a los estrategas de marca, los planners, y luego tenemos a los creativos. Vamos a decirles, si hacemos que ese es el flujo, vamos a llamarle un poquito. Entonces, Business Intelligence nos dice qué está pasando en el mercado. Los planners hacemos una estrategia de marca que se la pasamos a creativo, que pues la visualiza y la hace pues bonita y preciosa, y en un anuncio de tele o en un posteo o en un radio, pues bueno, lo que se necesite, ¿no? En una pieza de contenido. Y entonces eso es más o menos, y siendo muy simplista, cuál es como el proceso que estamos siguiendo a través de esto de Business Intelligence. Otra de los puntos que quería tocar es literal rapidísimo contarles, nosotros en Terán somos parte de un network global que se llama TBWA, por eso tenemos dos nombres, ¿no? Terán era una agencia mexicana fundada por don Alberto Terán, ¿no? Don Alberto Terán es nuestro fundador, y la primera cuenta bueno, nosotros le decimos nuestra cuenta fundadora es el Palacio de Hierro. Llevamos 75 años, vamos a cumplir este año 75 años como agencia, y es por lo menos de América, es la relación más larga entre un cliente y una agencia, ¿no? Entonces nosotros por eso de repente nos conocen como la agencia de Palacio de Hierro, y lo que pasó como alrededor de los 90s es que nos asociamos con TBWA. Entonces Terán, que era solita, ¿no? Nos asociamos con TBWA, que es una red global, y entonces ahora pertenecemos al colectivo, que ahorita están pasando el colectivo Pirata, que ahorita acaba de pasar ahorita Samuel, nos llamamos como piratas, ¿no? Porque hay una frase, nosotros también somos, TBWA es la agencia que fundó Apple. También nosotros llevamos Apple en México y alrededor del mundo, y Steve Jobs, ¿no? En su momento decía que era más divertido ser un pirata que estar dentro de la marina. Y entonces de ahí, la verdad es que entonces la agencia acogió ese nombre, y entonces esta parte del colectivo pirata, ¿no? Para entonces un poco romper lo establecido, ser creativos, todo eso es un poco nuestro grito de guerra, vamos a decirle. Cuando se hace esta unión entre Terán y TBWA, lo que pasa, ahorita hablando también con Martín, TBWA son los apellidos de los fundadores de la red, ¿no? Y entonces cuando nos unimos, lo que sí hay una cosa increíble, que entonces de repente ganamos todo este poder global y sobre todo las herramientas estratégicas. Entonces, las herramientas estratégicas básicamente es con lo que yo como estratega de marca es con lo que nos basamos, ¿no? Nosotros tenemos una metodología, nosotros somos la parte más, o sea, tanto Business Intelligence como nosotros somos la parte más metodológica de la agencia. Entonces, para ser planner te tiene que gustar mucho leer. La verdad es que leemos muchísimo y estamos todo el día viendo qué está pasando y enteradas en cuestiones de tendencias culturales, en cuestiones de eventos, de noticias, ¿no? Entendiendo el consumidor, ¿no? Nos encanta, así, una de las cuestiones que más nos puede así encantar a los planners es que nos digan, mira, vamos a hacer un estudio es lo más que, o sea, somos muy felices porque nosotros necesitamos ese tipo de data para nosotros poder ver cómo enfocamos las estrategias de una marca. Mientras más actuales y actualizados estemos en cuestiones de consumidor, en cuestiones de actuales, ¿no? De eventos, de todo, nosotros podemos hacer que las marcas vivan y estén nosotros le llamamos que vivan dentro de la cultura, ¿no? Si una marca es ajena a la cultura, entonces es algo que no necesariamente te va a interesar, ¿no? Una de las cuestiones que también trabajamos mucho, y eso tenemos como también legado de TBWA, les digo, cuando hicimos esa función, es que nosotros tenemos que empezar a decir que no hacemos publicidad. Sí hacemos publicidad, pero entonces tenemos que creer que hacemos algo más interesante para los consumidores. Hoy los consumidores, todos nosotros, sabemos que nos están tratando de vender, ¿no? Ya la publicidad no es algo que
ni sea sorpresiva, ni sea sorprendente. La verdad es que todo el mundo sabe que las marcas quieren algo de nosotros. Entonces, la manera en la que nosotros tratamos de que no sea tan intrusiva esa manera de relacionarnos con los consumidores es convirtiéndonos en algo que les interesa. En vez de ser algo que interrumpe lo que les interesa, ¿no? Porque entonces estás viendo tu video de YouTube y entra un anuncio y es así de, chin, me interrumpieron. Nosotros lo que aspiramos, ¿no? Lo que aspiramos es entonces convertirnos en algo que les interesa a los consumidores para que entonces se pueda ver una relación entre ellos y la marca y que no seas un producto que solamente está molestando, ¿no? Entonces, esta parte también fue como algo del legado que nos dejó TVWA de ver cómo podemos estar metiendo las marcas constantemente en la cultura, y eso es algo que hacemos desde planning, desde la parte de estrategia, nosotros ver qué está pasando allá afuera, que nosotros podemos meter a nuestras Oye, Lorena, marcas. sobre Sí, este tema que es muy interesante, del esfuerzo de hacer que una marca se vuelva parte de la vida de las personas, sí. ¿qué criterios utilizan ustedes para decir, bueno, esta marca ya forma parte de la cultura y cuándo no forma parte de la cultura? Súper padre pregunta, Samuel. Yo creo que el ejemplo más claro que les puedo dar así, el ejemplo más claro es, nosotros llevamos Bachoco, también es una relación de 35 años, y prácticamente Bachoco es una marca que sí creemos que está dentro de la cultura de los mexicanos, y tenemos tenemos varios ejemplos, pero nuestra prueba, vamos a decirle más contundente, es que nosotros como Bachoco, la verdad es que fuimos una marca que nos atrasamos, fuimos de los últimos en entrarle a las redes sociales, y nosotros teníamos una huella digital gigantesca antes de tener redes sociales, porque la gente se dedicaba a subir las carteleras, por ejemplo. Las carteleras de Bachoco, lo que hacía la gente era tomarles fotos y subirlas a sus redes sociales. Eso es algo que de repente se vuelve cultural. ¿Por qué tú pondrías ahorita en tu feed, en tu Instagram, por qué pondrías una foto de una marca? Y eso pasó con Bachoco. La gente, antes de tener redes sociales, lo que hacía es que nos subía a las redes sociales, ¿no? Entonces aparecíamos en las redes sociales sin nosotros tener redes sociales, ¿no? La verdad es que Bachoco es una marca que ha estado como pues siempre, o sea, más bien, Bachoco se crea a partir de lo que hay en la cultura. No tenemos nada que sea, o sea, si están Olimpiadas, nos subimos a las Olimpiadas. Si está, por ejemplo, acabamos de subir en el lanzamiento de Rebelde, ¿no? En Netflix, nos subimos a ese lanzamiento, ¿no? O, por ejemplo, cuando pusieron los topes, no sé si recuerdan, cuando pusieron no eran los topes, más bien como para delimitar la bicicleta en Puebla, entonces la gente se empezó a caer. Entonces, pues hicimos el pollo a la poblana, ¿no? Y entonces, la verdad es que explotó, nos tomaron muchísimos medios. Entonces, por ejemplo, Bachoco es una marca que está metida en la cultura, pero ¿por qué? Porque nos alimentamos de la cultura para poder nosotros hablar de la marca. Otra marca que creemos, o sea, una marca que no está en la cultura es una marca que nuestro criterio, digamos, es que no se habla de ella, más que lo que se tiene que hablar, digamos, se tiene que hablar porque entonces, pues no sé, me dio mal servicio, ¿no? O sea, o pues entonces no llegó la pizza, ¿no? Sí hay marcas que todavía no podemos, o sea, la realidad es que es complicado, no crean que es tan fácil y no crean que Bachoco no tiene ninguna queja, pero de repente cuando sobresale esta idea de tú poder relacionarte con la marca y querer hacer cosas de la marca más, sobresale de estas cuestiones como más de oferta, de servicio, de toda esta cuestión como más, nosotros le llamamos más, pues más táctica, ¿no? Más táctica, más pues bueno, si te dieron más servicio, pues ahí te quedas. Un nivel como más transaccional, ahí es donde todavía no hemos logrado y tenemos muchísimo camino por recorrer, ¿eh? La realidad es que tenemos Bachoco, la verdad es que BBVA, por ejemplo, ha hecho buenos esfuerzos con la campaña que ya me dijiste, Samuel, que no sirvió mucho, pero la realidad es que Es que hicimos quizá todo. porque no soy cliente de Vancomer, será que no le Pues pongo mira, la tanta verdad atención. es que no, hemos hecho, la verdad es que BBVA lo que ha hecho han sido cosas que de repente empiezan a salirse del mundo financiero y la verdad hemos tenido muy buena aceptación. Sin embargo, es un proceso. También los clientes tampoco de repente dicen, oye,
hazte bolas con mi marca. Quizá de repente nosotros tenemos más ideas creativas que de repente tienen que ser como moduladas, pero por ejemplo, una de las cuestiones que hicimos para BBVA, para el cambio de nombre, fue llamar a Plastilina Mosh con esta canción con Mr. P, ajá, entonces, y lo compartimos en Mr. BBVA. Entonces, la verdad es que eso estuvo muy bien, nos fue muy bien, así explotó. Hicimos también comunicación con Cricri, que también nos fue muy bien, porque aparte nuestro target eran millennials, ¿no? Millennials y generación X, que era a quien nos costaba más decir el nombre. Entonces, la verdad es que de repente sí hemos estado con algunas marcas. Por ejemplo, para ponerme y otra categoría, no sé si ubican Food, es una marca, bueno, pues de carnes frías, de quesos, de toda la vida. Y lo que nosotros también, por ejemplo, hicimos, donde hicimos muchísima conexión con los consumidores, bueno, específicamente con las mamás, fue con el 10 de mayo. Que entonces siempre teníamos este mensaje como para conmemorar, digo, el último fue el menos afortunado, pero el año pasado, pero hacíamos este mensaje para conmemorar y para felicitar a las mamás, donde la verdad es que hicimos una conexión donde las mamás cuando veían los comerciales, aparte de llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y llorar, la verdad es que nos decían, es que sí es cierto, es que sí soy yo, es que sí me siento así. Entonces, por ejemplo, en ese momento se rompe, ¿no? La manera de decir, Food es una marca de salchichas, a Food es una marca que sí realmente está reflejándome o pensando como yo pienso o como yo siento, ¿no? Entonces, creo que de repente esta manera de ver cómo pasamos y cómo nos integramos un poco más a la cultura, de repente ese tipo de cositas y ahora con las redes sociales, Samuel, se vuelve mucho más fácil. Antes estábamos un poco en la oscuridad, ¿no? Porque, bueno, pues sí, te podían hablar al 01800 que nadie hablaba, pero la verdad es que siempre he dicho que una de las ventajas, y por eso esa parte de data driven es tan importante, cuando se abre todo lo digital, nosotros tenemos toda la capacidad de escuchar, ¿no? Ya ahorita si no quieres escuchar, la realidad es que no, si no quieres escuchar a los consumidores es pues porque no los quieres escuchar, ¿no? Entonces, esta parte de poder sobrepasar y llegarle a los consumidores por otro lado, que se puedan relacionar con las marcas, pues es algo que pues constantemente estamos intentando para así pues poder ser parte de la cultura y no solamente estos anuncios intrusivos, ¿no? Excelente. Pues sí, esa parte, la verdad es que, como les decía, la verdad para la parte de planning somos como la parte más metodológica, ¿no? Porque nosotros en planning nos basamos todo nuestro eje rector son 3 partes. Es el objetivo de negocio, el objetivo de la marca y el conocimiento de los consumidores. Nosotros con esas 3 partes, nosotros tenemos que hacer como el sweet spot, le llamamos, entre esas 3 partes y con ellas sacar lo que llamamos una estrategia de marca. Entonces, lo que nosotros hacemos es, a ver, el consumidor necesita tantas ventas o aumentar frecuencia o definir un nuevo momento de consumo. Ok, la marca, ¿de qué se trata? Pues la marca, vamos a ver el ejemplo de Food, ¿no? Entonces, la marca, la realidad lo que hace es que entonces es una marca que es práctica y ahorro de tiempo y lo que se dedica es a darles, o sea, que las mamás y las amas de casa puedan ser más eficientes en sus tareas en el hogar, ¿no? Y la otra parte, pues es, o sea, tenemos al objetivo de cliente, digo, el objetivo de negocio, en la marca y lo que quiere la comunicación. ¿Qué tenemos que lograr con esta pieza? ¿No? Entonces, cuando nosotros juntamos, a ver, cuando nos dice el cliente, bueno, ahora vamos a lanzar un nuevo queso deshebrado, entonces decimos, a ver, necesitan un nuevo momento de consumo, tienes un queso deshebrado y tienes esta relación con los consumidores. Cuando lo mezclas, cuando haces en la licuadora, ¿no? Lo que sale es la estrategia que nosotros en planning le pasamos a creativo. Entonces, creativo, cuando ya tiene eso que se le llama un creative brief, un brief creativo, empieza a trabajar, ¿no? Entonces nosotros somos este punto, normalmente a mí me gusta decirle que somos como este punto que arranca los proyectos, porque nosotros tenemos que entonces ver todo lo que está pasando, analizar el mercado, analizar la marca, para entonces poder ser este punto de arranque
que le pasa la estafeta, ¿no? Digo, pasar la estafeta, la verdad es que cada vez es menos porque cada vez lo trabajamos más en conjunto, pero de repente de esta definición de hacia dónde debería de ir la marca, qué es lo que nos pertenece o que hacemos nosotros en la estrategia, se lo pasamos a creativo y creativo entonces pues ya define las piezas, la campaña, ya se ve precioso, ¿no? Como decimos internamente, ya son los dibujitos, ¿no? Porque la verdad es que muchas veces la parte estratégica es muy teórica, es muy racional, por ejemplo. Nosotros también una de las cosas que a mí me gusta decir es que planning o la parte estrategia le pone un poco de orden al caos que es creativo, ¿no? Ordena la manera en la que nosotros vamos a presentar la creatividad. De repente, muchas veces presentar creatividad sin un sustento estratégico, de repente está así de, no, espérame. Ya no funciona así, ¿verdad? Exacto, claro. No, ya es bien, no, ya la verdad es que... Oye, ya no Lorena, y en así. tu experiencia, en personas que ocupan el mismo puesto que tú en otras agencias, Ajá. en otras empresas, Sí. ¿cuáles son los perfiles? O sea, ¿tu caso es particular siendo de comunicación o es normal que sean muchos de ellos o ellas egresadas de escuelas de comunicación? No, es bastante común, Samuel, bastante común. La verdad hemos tenido gente que han sido sociólogos, también hay sociólogos, hay gente que ha estudiado, es más, hay gente que ha estudiado diseño, por ejemplo, diseño gráfico, pero siempre tuvieron pero bueno, ese es mucho más poco común. Es así, tenemos a alguien que sí, en su momento que estudió diseño y de repente sí dijo, no, para mí yo me voy a la cuestión como más social. Te tienen que gustar la parte de humanidades, ciencias sociales, sin duda, sin duda. O sea, la verdad es que comunicólogos, hemos tenido gente de publicidad que ha estudiado publicidad, ¿no? Ves que también en algunas universidades hay la carrera de publicidad. Hemos tenido mercadólogos también, sí hemos tenido mercadólogos, pocos, pero hemos tenido mercadólogos. Luego también, pero psicólogos también hemos tenido, que vienen de psicología, también de psicología. Y la verdad es que tiene que haber, o sea, yo lo que siempre digo es que sí tiene que haber una inclinación a esta parte como más humanidades y más social, sin duda, sin duda, sin duda. En la parte creativa sí vienen de cuestiones de publicidad normalmente, de cuestiones de comunicación y sobre todo de diseño, ¿no? Porque hay una parte muy específica. Bueno, en la parte creativa también ha habido en letras, por ejemplo. Letras que entonces no se quieren dedicar a cuestiones como muy de letras, también libros, así cuestiones como más editoriales, si les gusta esta parte. Entonces, en la parte creativa sí tiene que haber una cuestión donde la parte de la creación sea algo como más desarrollable, ¿no? Y la parte de planning sí tiene que haber un poco más de análisis, no sé si me explico, más de observación, sí. Más de análisis, tiene que ser, nosotros somos o sea, sí tenemos que estar como muy atentos, cachar como las cosas muy rápido, ver si algo de repente no está pasando, por qué. Somos los que preguntamos, en las juntas somos los que preguntamos y por qué, y por qué, y por qué, y por qué, ya sabes. Entonces, o sea, mientras cuentas se dedica a entender el negocio, ¿no? De a ver cómo podemos hacer, aparte de las negociaciones y las igualas, toda esta parte más operativa, cuentas o brand leadership se dedica a entender el negocio, nosotros nos tratamos de, o sea, literal, siempre los planners es entender el negocio, sí, pero ¿por qué estamos ahí? ¿O por qué llegamos ahí? ¿O por qué funcionó? ¿O por qué no funcionó? ¿O entonces qué pasó antes? ¿Qué pasó con el producto? ¿Lo rechazaron? ¿No lo rechazaron? O sea, nosotros la realidad es que todavía metemos más a profundidad. Y de ahí les digo, es como, pues, entonces si está brand leadership aquí, nosotros somos mucho más profundas para luego entonces ser más ligeros con creativo. No sé si me explico. O sea, como que nosotros cargamos con esta parte de entender, desenmarañar como todas este tipo de cosas para que luego a creativo le podamos dar algo muy puntual, muy claro para que se ejecute, como nosotros decimos. Ejecutarlo quiere decir que ya lo hagan en campañas o en prints o en una tele o lo que sea, en un comercial, pero esta parte nosotros normalmente sí te tiene que gustar como mucho decir, bueno, a ver, tenemos esto, pero luego esto, pero entonces cómo lo juntamos, entonces cómo descartamos esto y así, para entonces luego darle algo a creativo muchísimo más claro, ¿no? Para que entonces sea mientras más complicado sea lo que nosotros le damos a creativo, la comunicación va a ser más complicada. Mientras más claro sea lo que nosotros le damos a creativo, va a ser mucho más clara la comunicación. Entonces, para las personas que guste o quieran en algún momento de su vida, tal vez probar su experiencia en publicidad y desarrollarse, sí. ¿Dirías entonces que habría como estos tres grandes caminos?
Sí, más esta parte de Business Intelligence que cada vez está siendo más relevante. La verdad es que cada vez ya más agencias están teniendo departamentos completos, ¿no? Nosotros tenemos un Eso ya es departamento más investigación puramente, ¿no? más investigación y tiene que ver con cuestiones, por ejemplo, ahí tenemos gente que viene de ingenierías, de actuaría, Claro. o sea, literal ya es que te manejan bases de datos, que la Sí. verdad es que tenemos gente que también estudia economía, tal cual, economía, sí, ya había dicho economía, actuaría, hemos tenido gente que también ingenierías, y la verdad es que son gente que está, o sea, que tiene un entendimiento de tanto bases de datos como de procesos, como de entender, les digo, ese es un mundo completamente nuevo. Es más, Excel nunca se abría en las agencias, nunca, nunca. Ahora, Ahora la verdad es que sí necesitamos entender, porque sí de repente toda esta parte de data driven y entender, bajar bases de datos, por ejemplo, para hacer reportes, ¿no? Entonces, tú tienes tus redes sociales y entonces tienes que hacer bases de datos, limpiarlas, ponerle filtros para entonces ver lo que tú quieres, entonces tener a alguien que entonces sepa cómo calcular un engagement rate a partir de, pues, cuántos usuarios únicos tienes, todo ese tipo de cosas que es súper nuevo. Entonces, la verdad es que más que una cuestión de investigación de mercado, les digo, ellos ya están, pues, mucho más clavados en cuestiones, pues sí, mucho más numéricas, muchísimo más numéricas, y sí, se la saben de todas, y la verdad es que es un mundo que, aunque está en la parte de estrategia, porque somos parte de cómo le damos la información al creativo, la verdad es un mundo que les digo yo, sinceramente, todos los días estoy aprendiendo, porque la verdad es que no me especialicé así, yo soy mucho más cualitativa, toda mi vida siempre fui mucho más cualitativa, ¿no? El análisis cualitativo siempre fue lo que regía un poco a planning, ahora estamos teniendo que incorporar este conocimiento más cuantitativo, y es así, les digo, yo así de repente digo, no, pues no sé ni qué me estás hablando, pero pues hay que aprenderle, Samuel. Y te digo, esta parte de Business Intelligence, evidentemente hay gente que sí viene de publicidad y que se ha metido y que ha estado, por ejemplo, en agencias digitales o en agencias de medios mucho más cargada en ese lado, pero te digo, así tenemos actuarios, ¿no? O sea, sí tenemos de repente que no eran perfiles que no de repente sí, estaban todo en lo que es Big publicidad. Data, todo lo que es manejo de volúmenes Sí, de sí, estadísticas y demás. sí. Todo eso que antes para nada era un perfil, ahora cada vez más estamos, o sea, la realidad es que, por ejemplo, cuando hay búsquedas y tenemos búsquedas para ese perfil, híjole, la verdad Es es que difícil. si les interesa eso la verdad es que de repente se va a volver importante en el futuro, Entonces porque tendríamos claramente Business Intelligence, todo esto que acabas de sí, comentar, todo lo que es la sí, parte de operativa de cuentas, la parte, sí, digamos, pues sí, la parte del negocio, la parte de acordar cosas, exactamente, la todas las parte creativa. negociaciones, sí, La parte creativa entraría la producción, dirías tú, o sea, los sí, la, cineastas, la, los... La parte creativa, la verdad es que como producción tiene que ser el salvaguarda de la idea, sí entra en creatividad, son áreas separadas, pero sí entran en la parte creativa. Y les digo, toda la parte, no, toda la parte de las agencias productoras, ¿no? Los que hacen los comerciales, la verdad es que entonces son ajenos a la agencia, pero sí tienen mucho que ver con la parte creativa y la parte de producción, que también es este intermediario entre ellos y nosotros. Y la verdad les digo, sí hay otras áreas, pero la verdad es que ya son como más chicas, pero bueno, para tener como la foto más grande, esas creo que serían esas áreas. Y la parte de estrategia, que nosotros les digo, somos un poco el intermediario de los consumidores, ¿no? Ante creativo y entre la agencia, y junto con la marca. O sea, nosotros les digo, tanto los consumidores como lo que quiere la marca, cómo hacemos ese mashup, ¿no? Entre lo que la marca quiere y lo que los consumidores quieren, y eso se lo podemos transmitir a creativo. Oye, Lorena, ¿y como cuánto tiempo les lleva a ustedes en tiempos normales, digamos, de las Sí, empresas? sí, Sabemos que están muy correteados siempre, pero más sí. o menos, ¿con cuánto tiempo les lleva todo el proceso? Desde que les llega a ustedes la solicitud de queremos, no está funcionando tal campaña o tal marca y queremos que funcione, que tenga más éxito, que se integre a la vida de las personas. Sí, pues de ahí, la verdad, Samuel, yo diría, si necesitamos replantear la marca, que muchas veces se necesita replantear la marca, pues es un proceso que quizá pueda llevar un mes y medio, más o menos,
sea, la verdad es que si queremos hacer una marca de cero, replantear una marca, pues más o menos será, sí, yo creería que como un mes y medio más o menos, para entonces poder entender cuál va a ser el cambio que va a tener, cómo se va a empezar a comportar, cómo va a tener, cómo va a ser la comunicación, cómo va a ser su tono, cómo va a ser su imagen visual, todo eso, un mes, vamos a ponerle 2 meses para que entonces haya como este entendimiento de esta nueva marca, cómo tendría, porque siempre yo digo, la verdad es que, y eso lo van a oír a los planners, las marcas se les tiene que tratar casi casi como personas, porque tienen que tener una personalidad, tienen que tener un tono, tienen que verse de alguna forma. De repente cuando las marcas, y eso es lo importante de tener una estrategia sólida de marca, de repente cuando una marca se oye de una manera en televisión, pero luego ves redes sociales y se ve diferente, yo les digo que son marcas medio esquizofrénicas, porque la verdad es que tiene que haber siempre una manera de que las marcas se tienen que ver para poder hacer todo ese deployment o decir, a ver, la marca se trata de esto, le habla a tal persona, tiene que verse así, tiene que oírse así, tiene que tener esta personalidad, tiene que tener esto y esto, pues yo diría que ya con aprobación de cliente y todo, ya todo aquí, estrategia, creatividad así aprobada, 2 meses. Órale, es muy Más o rápido. menos. Pues sí, y la verdad es que ahí sí, quizá la realidad es que y vamos a ponerle que esa es una primera presentación, Samuel. Ya luego seguramente vendrán ajustes y eso, pero para que nosotros internamente podamos hacer que una marca tenga como este nuevo planteamiento, sí, creo que como 2 meses. Ojalá más pudiera ser, pero la verdad es que sí, vamos a decirle que sí, trabajamos medio a marchas forzadas y yo creo que como 2 meses. Oye, ¿y en las empresas mexicanas en general, hay conciencia respecto a la importancia de la marca? A esto Cada que tú vez más. dices de integrarlo a la cultura, o todavía se sigue teniendo una idea un poco romántica de las marcas y las empresas. Mira, cada vez más están empezando, creo que en México, la verdad es que no necesariamente hemos tenido como tanta, esta manera de ver a las marcas como como algo que pueden ser estos entes que pueden generar esta conexión. O sea, como que creo que sobre todo en México nos hemos inclinado y sobre todo las marcas se han inclinado a tener relaciones como un poco condicionadas, ¿no? O sea, a través de ofertas, a través de promociones, a través de darte algo. Creo que en México, y ese es un punto de vista completamente personal, creo que en México se condiciona mucho el que tú quieras o no quieras una marca a partir pues de lo que me da y de cuestiones más tácticas, como nosotros decimos, ¿no? Más de ofertas, más promociones, más entonces, a ver qué me das, a ver qué obtengo de ti. Y siento que mientras más la cultura y toda esta cuestión con los memes y todo eso, como se ha hecho más presente, la verdad es que la gente empieza a considerar a las marcas como entes más allá de una transacción. O hay un dicho muy importante, es, si tú quieres vender un producto, está bien y puedes vender productos, puedes perfectamente vender productos y haces transacciones, ¿no? Pues una persona, quien quiera comprar un producto, hace una transacción con una empresa. Si esta empresa quiere poner a la marca por el frente, entonces sí puedes tener relaciones, porque no te puedes relacionar con productos, te puedes relacionar con marcas. Entonces, porque una marca tiene una voz, tiene un punto de vista, o sea, tiene algo que entonces se relaciona con los consumidores, un producto no. Entonces, o sea, creo que cada vez más empresas están apostándole a las marcas, porque siento que por mucho tiempo, y desde hace 15 años, se le apostaba a los productos, a las transacciones. El problema es que se acaban. El problema es que cuando dos productos son iguales y tú tienes una transacción, entonces, pues, de repente, pues, se vuelve, pues, da igual si compro producto A o producto B. Si tienes una marca de por medio y tienes una relación con una marca, es mucho más difícil que aunque tengas el mismo producto, vayas a cambiar, ¿no? Y literal es lo que el otro día platicaba también así platicaba, y yo decía, bueno, pues es que yo no sé, la verdad es que si Nike y Adidas hagan sus tenis de manera diferente, yo no tengo ni idea, yo consumidor, no tengo ni idea si usan el mismo plástico
o no, y puede que sí, pon tú que sean los mismos. Aquí la única diferencia entre un tenis Adidas y tenis Nike es la marca. O sea, los tenis se han hecho muy bien creando marcas, porque lo que compras es la marca, no el producto tal cual, a menos que seas un ingeniero, que sepas perfecto el plástico y así, sí, quizá, pero la verdad es que si quieres vender productos está bien, pero puede ser que entonces te vayan a cambiar así de rápido. Lo que diferencia normalmente es la marca. Y entonces sí, eso es así. Creo que cada vez más hay más conciencia de que tenemos que relacionarnos a través de marcas y no solamente por producto, pero sí es un proceso que vamos hacia allá, Samuel. Y la verdad es pero áreas como planning, normalmente estamos constantemente recordando eso. Para eso Claro. también es un poco lo que estamos nosotros. Oye, ¿y tú crees, por ejemplo, los estudiantes de las carreras de comunicación, para poder comprender a nivel teórico, metodológico, el valor de las marcas, la manera de planificarlas, de proyectarlas? Tú en tu caso tuviste que complementar tu formación por tus propios intereses con esta maestría que hiciste en NYU, pero Sí. hoy en día, ¿qué le dirías a los alumnos que terminen la carrera de comunicación para que puedan irse metiendo a este mundo de la publicidad y decidan cuál de estas 4 o 5 opciones pueden tomar? Si tomaran la tuya, la de ser planner, la de Sí. trabajar en estrategia, ¿con qué complementarían su formación? ¿Tú pensarías en algo en particular, en un tipo de posgrado o especialización? Sí, la verdad es que cada vez, y sobre todo en la parte, les digo, para nosotros los planes está súper claro que lo que tenemos que empezar a incluir es esta parte más, más numérica, les digo, más entender la data, cómo leerla, cómo utilizarla, cómo bajarla, como más cuestiones de Big Data, como más... Sí, toda esta parte de Big Data, toda esta parte de la publicidad tal cual digital, esta cuestión de digital marketing, lo que no es que sea ciencia oculta, pero está basado en entender métricas y en entender KPIs, que son estas Key Performance Indicators, que prácticamente es, a ver, si yo necesito encontrar a ciertos clientes o tener nuevos usuarios, entonces, ¿cuántos nuevos usuarios yo podría tener? Ese tipo de cálculos que antes no necesariamente estaban en la comunicación, porque ahorita sí nos dicen, ok, a ver, vamos a pagarle, vamos a pagar, vamos a pautar algo en Facebook. Bueno, ¿cuál va a ser el retorno de eso? Ese tipo de cuestiones que antes no necesariamente nos interesaban mucho a los planners, ahora tienen que ser parte de el entrenamiento de los planners. El saber que si entonces yo uso un formato, me va a ayudar para algo, si uso otro formato me va a ayudar para otra cosa. Entonces, toda esta parte de digital marketing, más allá de entender los medios digitales, es entender estas nuevas métricas y este performance, que así le llamamos, acuérdense que también usamos muchos anglicismos, pero esta manera de comportarse de las marcas y saber leerlo y saber reaccionar y dar recomendaciones. Eso, por ejemplo, para mí, así, para no echar más choro, son estas dos cuestiones, entender muy bien cómo se maneja la data, esa parte de Big Data, y la parte de digital marketing, digital marketing, pero en cuestión del performance, en cuestión de entender las métricas, en saber que si tú haces A, va a pasar B, y o sea, esta cuestión como más operativa que antes, sobre todo la parte de estrategas, no teníamos. Para las partes para la parte, por ejemplo, de creativo, pues es indispensable que cada vez haya una cuestión más metida en medios rápidos, en la parte de motion, en poder hacer videos rápidos, cortos, entonces que sepas animar, porque entonces cada vez va más rápido esto, entonces ya no puedes mandárselo a la persona de arte, sino ya todos tenemos que casi echarle montón. Entonces, la parte de business, pues claramente entender el negocio tal cual, ¿no? Posgrados que tengan que ver con entendimiento de los negocios. Mientras más entiendas un negocio, es más fácil sacar oportunidades. Entonces, para la parte de brand leadership, toda la parte de negocios, les digo, para nosotros en la parte de planning, esta parte de la parte de data, todo eso es importantísimo. Y pues para la parte de producción, pues bueno, siempre están estas cuestiones como también de nuevas maneras de filmar, de luces, de cámaras, todo esto, que la verdad es que ese sí, para nada es mi mundo, entonces ahí les diría mentiras. ¿Qué tenemos que hacer? Porque sí, nosotros somos exactamente o sea, si ponemos también producción y planning, somos los polos opuestos, porque nosotros empezamos el proceso y producción lo termina, digamos, lo hace realidad.
¿no? Y entonces, sí, la verdad es que no estoy tan metida en la parte de producción, pero cuando quieran podemos ver si conseguimos a alguien de producción. Muchas gracias, Lorena. Pues mira, tendríamos 2 minutitos más para cerrar. Perfecto. Creo que nos has dado un muy buen panorama de cómo una agencia como Terán, que tiene este número de cuentas tan importantes, ¿no? Con tanta experiencia. Esto que nos platicaste de Palacio de Hierro es impresionante. Sí, 75 años con una cuenta, ¿no? O sea, es increíble. sí, sí. Queda claro que el mundo de la publicidad ha evolucionado mucho y bueno, que las habilidades que se requieren para desempeñarse pues cada vez son más específicas y sin duda, como siempre pasa entre los estudiantes de comunicación, siempre hay un porcentaje, ¿no? Que mira hacia la publicidad, pero claramente nos has dejado tú hoy con esta plática los puntos sobre las IES en relación a que para dedicarse a este campo de la publicidad desde el punto de vista de la agencia, sí se requieren muchas más habilidades que las solo habilidades que hemos adquirido o que podamos adquirir en el campo de la comunicación, porque la dinámica empresarial va retando esos cambios, va generando estas dinámicas, ¿no? Sí, sí, totalmente, Samuel. Estudiantes que quieran incorporarse a hacer prácticas o hacer algún tipo de actividad, ¿qué les recomendarías, Lorena? ¿Les recomiendas hacer prácticas desde qué? ¿Tercero, cuarto, quinto, sexto semestre? Pues mira, Hay una Samuel, gran lista de agencias que ofrecen espacios, pero no sé, o tú sugerirías que les conviene más bien esperarse hacia el final de la carrera. pues mira, Samuel, voy a contar desde mi experiencia. Yo sí me esperé hasta después de la... Empecé, o sea, cuando ya estaba en la última parte, en la parte de titulación, empecé a trabajar, entonces combiné esas dos cuestiones. Yo sí me enfoqué completamente en la parte de la carrera. Hoy sí diría que quizá hubiera estado buenísimo, que entonces sí hubiera podido meterme un poco antes. No sé si desde el tercer semestre, pero sí, pues híjole, por lo menos séptimo, ¿no? Que quizá porque entrar al mundo, de repente, entrar al mundo laboral, sí tiene, como tú dijiste, sus propias reglas, Samuel. Entonces, sí, de repente el cambio es como bastante fuerte. Entonces, si tienen oportunidad de empezar a ver y empezar a ver cómo empiezan a ustedes mismos a dirigir lo que están estudiando a lo que se está viendo allá afuera, porque yo lo que pasó es que entonces tuve todo el conocimiento, entré, me tuve que adaptar y luego dije, bueno, entonces, ¿cómo lo hago? Si entonces eso se puede ir juntando desde el principio del séptimo semestre, la verdad es que yo sí, o sea, si tuviera la oportunidad de volver a hacerlo, creo que sí y hubiera insistido un poco más en sí tener algún tipo de práctica solamente para, o sea, no para ganar dinero, no para entonces empezar como mi carrera, sino para empezar a entenderle como este mundo corporativo, los tiempos, o sea, los Para tiempos, la aprender, manera ¿no? de, para aprender. La verdad es que sí, porque de repente entonces puede ser una buena combinación entre Claro. las dos. Entonces sí lo recomendaría, la verdad. No desde el tercer semestre, la verdad, o sea, porque yo también me gusta, ya ven, soy planner, me gusta enfocarme a las cosas y pues yo me enfoqué a la carrera, pero la verdad es que los últimos semestres, la verdad es que sí sería, para mí, hoy sí recomendaría que empezaran a conocer el mundo laboral. Oye, y por último, ¿qué les dirías en relación a cómo aprovechar la Ibero, lo que la Ibero le ofrece a un estudiante, en tu Pues la verdad experiencia? es que yo estuve, la verdad es que yo disfruté muchísimo y la verdad es que estuve, o sea, fue exactamente lo que yo buscaba, porque exactamente fue lo que buscaba, ¿no? Buscaba cuestiones que no fueran, por ejemplo, como otras universidades, que entonces comunicación está mucho más ligada a producción o a guionismo. No, a mí me gusta esta parte porque siempre estuve muy clara que me gustaba esta parte de la parte social y la parte de humanidades. Entonces, haber tenido clases como literatura, ahorita me sirven, ¿no? O sea, y tener clases como filosofía y también me sirven. Entonces, a mí eso me gustó muchísimo, Libero, de repente saber que aunque no sea muy evidente, ¿no? De que ahorita no, entonces no voy a sacar, o de cuando tuvimos también la parte de sociología, no voy a sacar un autor, ¿no? Pero de repente la manera en la que te ayude a estructurar y ves de manera como general, como muchas cosas, a mí me sirvió para de repente decir, pues esto puede ser por acá, esto puede ser por acá, ¿no? Pero les digo, fue yo muy particular porque yo sí estaba clarísima que no quería dedicarme a medios.
¿no? No, eso es, la verdad es que la Ibero lo que te abre es entender cuestiones sociales y cuestiones que tienen que ver mucho con comportamientos humanos, más que necesariamente saber hacer como un guión, ¿no? Entonces, a mí eso es algo que me sirvió muchísimo y a mí mi subsistema, a mí yo me encantó mi subsistema, ¿no? La verdad es que ahorita creo que lo hubiera seguido tomando, no creo que me hubiera ido a publicidad porque a mí me gustó muchísimo. Y Claro. entonces, pues ese subsistema lo que te ayuda es todavía a reforzar y empezar pues, a clavarte en cosas que te empiecen a interesar, ¿no? Pero a mí lo que me pasó, Libero, es que me dio una visión muy amplia de muchas cosas sin tener que solamente estar metida en uno. Entonces a mí eso pues yo fue lo que a mí más me gustó. Y pues la verdad es que ahorita, la verdad es que sí, de repente, ojalá pueda en algún momento ser como una cuestión de posgrado y así, pero la verdad es que también la oferta que hay, pues es increíble. Entonces, pues sí, yo la verdad es que fui muy feliz y disfruté Qué mucho. bueno. Pues muchas gracias, Lorena. Ya estamos cumpliendo justamente la hora. Te agradecemos Perfecto. mucho tu tiempo. Qué bueno que pudiste brindarnos No, pues esta gracias. charla. Además, se complementa muy bien porque no habíamos tenido oportunidad de escuchar a alguien específicamente que está metido en el mundo de la publicidad. Y sabemos que la Perfecto. publicidad es un área de mucho interés, así que te agradecemos mucho que hayas compartido tus Buenísimo. experiencias, tu tiempo, y pues seguimos en contacto ahí para seguir haciendo Seguro, cosas. seguro, Samuel, y si alguien quiere tocar base, cualquier cosa, pues aquí estamos. Muchas gracias, ¿Sale? Lorena. Que tengas buena semana y te agradecemos. Te haremos llegar tu constancia por esta charla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Samuel. Que estén muy bien. Hasta Bye, luego. hasta luego. Chao.